Hola amigos de la Universidad Nacional de Colombia y a todas las personas interesadas en ver estos videotutoriales que presta la Facultad de Ingeniería de la universidad hacia los temas, hacia de variados temas que tengan que ver con toda la gama de la ingeniería y las diferentes carreras que ésta la componen. Mi nombre es Diego Alonso Hernández, pido un poco de disculpas, estoy un poco mal de la voz. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica y les voy a dar una pequeña explicación de cómo funciona el diagrama de Bode. Primero que todo, ¿qué es un diagrama de Bode? Un diagrama de Bode está compuesto por dos gráficas. La primera, una en magnitud y otra en función del ángulo de fase. Ambas, o sea, una en magnitud y otra representa el ángulo de fase, ambas en función de la frecuencia. Los posibles casos que podemos tener, estos se basan en una función de transferencia. En sí, el de magnitud se refiere a lo siguiente. Cuando tienes un diagrama de magnitud, lo que vas a tener va a ser una función de transferencia h de s o h de j omega, pues s es lo mismo que j omega en Laplace, donde vas a tener una constante k, factores ceros o polos que se llaman en el origen y factores lineales o cuadráticos en el denominador, en el numerador y en el denominador. Esa es una función de transferencia que por lo general en ingeniería representa el comportamiento de una planta, un sistema de control, un circuito, una función de transferencia. Tiene muchas aplicaciones este tema. Entonces, en magnitud, notemos una cosa. El logaritmo tiene una ventaja. Cuando tenemos un sistema de esta forma, el logaritmo nos presenta una ventaja que descompone los múltiplos y los dividendos en sumas y restas. Entonces necesito evaluar solamente el comportamiento individual de cada gráfica y al final simplemente hago como una superposición o las sumo todas y tengo el comportamiento general del sistema. Esto, 20 logaritmos de la magnitud de la función de transferencia, se encuentra en decibeles. Esa es la escala que se maneja para un diagrama de Bode y es lo que nos permite hacer este tipo de análisis. Entonces, ¿qué casos posibles tenemos entonces? Entonces tenemos cuando se tenga una constante k, como la que vemos acá inicialmente, tenemos términos, los factores integrales y derivativos, porque sí, factores integrales y derivativos como los que mencionamos ahorita y que tenemos acá, es decir que se anulan simplemente cuando la omega, que es la variable en ese caso, pero por lo general siempre se maneja s, j omega igual a s. Aquí podemos hacer como una obviación. Y factores integrales derivativos, porque en Laplace una derivada por lo general es un factor s por la función, no expresamos como f', sino simplemente s como la función, y una integral es como la función sobre s, eso representa una integral y una derivada en Laplace. Los factores de primer orden que se muestran acá y factores cuadráticos irreducibles. Estos factores cuadráticos siempre tienen, no se pueden reducir por medio de métodos reales, sino ya sus raíces son complejas. Listo. Entonces vamos a ver las gráficas. Tenemos lo siguiente. Entonces, para el caso de una constante, cuando tenemos una constante, aquí está el diagrama de Bode. En magnitud simplemente va a ser 20 logaritmo de la constante. En el caso de una constante 10, recordemos que este logaritmo es en base 10, entonces el logaritmo en base 10 de 10 es 1 y 20 veces el logaritmo vamos a tener que va a ser la constante 20 que tenemos acá. Si la constante es positiva, el ángulo que va a aportar al diagrama de fase es 0 y si es negativa va a ser 180, que podría también tomarse como menos 180, pero el convenio es en 180 grados.
Factores integrales o derivativos, lo que se llama comúnmente polos y ceros en el origen. Entonces, son funciones que son curvas, líneas dependientes de 20 decibeles por década. Esto tienen los diagramas de Bode. Nótese que están equiespaciados por décadas. Décadas se refiere a un aumento de una década, por decirlo así, o sea, de una potencia en 10 cada escala. Diga, por ejemplo, aquí tenemos 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10 a la 1 y 10 a la 2. Notemos, este va a tener una escala, una pendiente de 20 decibeles por década y va a tener un punto de corte con el eje horizontal o sea, cuando tenemos magnitud 0 en una frecuencia 10 a la 0, es decir, en 1 va a cortar. Esta gráfica subiendo corresponde al 0 y esta gráfica bajando corresponde al polo. Asimismo, para la gráfica de ángulos va a tener un ángulo constante de 90 grados cuando es un 0 y un ángulo constante de menos 90 grados cuando es un polo. Seguimos. Cuando tenemos factores de primer orden, entonces nótense, aquí no hay una ecuación así a primera vista, pero la tenemos acá, o la tenemos acá. En azul y en rojo se encuentra la gráfica real. Esto que nosotros aprendemos a hacer es una aproximación. Y suponiendo que miremos bien este zeta. Este zeta es precisamente la frecuencia a la que vamos a empezar a hallar este zeta nos dice en qué punto empieza a ascender. Para cuando tenemos un polo o un cero de esta forma, él va a mantener el valor en 0 hasta que llega a esta constante zeta. Debemos expresarlo de esta forma: 1 más S sobre el zeta. De esta forma el zeta nos va a indicar exactamente la frecuencia donde empieza a subir, y desde este punto empieza a subir con 20 decibeles por década para los ceros o empieza a bajar con 20 decibeles por década para los polos. Notemos que el polo en el origen o el cero en el origen iniciaban, esa frecuencia era 10 a la 0. Para este caso también es 10 a la 0 porque el zeta digamos que es 1, un ejemplo. Pero entonces se calcula así, debemos expresar el polo y el cero de esta forma. Y la gráfica de fase va a tener el siguiente comportamiento. Una década antes, entonces si fuera 10 a la 0 la frecuencia zeta, entonces una década antes en 10 a la menos 1 va desde 0, empieza a subir en el caso del 0 o empieza a bajar en el caso del polo a 45 grados por década. Quiere decir que en la frecuencia de corte, llamémoslo así, va a haber avanzado 45 grados y sube hasta una década después. O sea, en total sube 90 grados en 2 décadas, empezando una década antes y terminando una década después, y después se estabiliza en 90 grados. Eso pasa con el polo en factores lineales, digámoslo así. Y el último caso es el de los factores cuadráticos. La ecuación cuadrática siempre la podemos expresar de esta forma: 1 más 2 zeta j omega, que puede ser S también, recuerden, sobre omega sub n más j omega, pues S sobre omega sub n al cuadrado. Debemos llevar a esta forma la expresión y tener en cuenta el omega sub n. Omega sub n es el valor que tenemos que tener en cuenta. Este valor nos va a representar esta frecuencia de corte en este punto. Realmente nosotros simplemente utilizamos una aproximación lineal. La gráfica que nosotros hacemos sería algo así, como lo que estoy resaltando, así. Y ya voy a explicar por qué es así. Pero, y eso es lo que nos indica este factor zeta, es que por ser un término cuadrático, él va a tener un overshoot o un pico, y por eso se comporta así.
que es el comportamiento real, pero siempre en los exámenes, siempre que nos piden, esto ya lo hace uno con computadora, pero siempre tenemos que calcular solamente es el comportamiento aproximado. Para eso solamente necesitamos el omega sub n. El zeta, como vemos acá, si alcanzan a ver, nos indica el alto del pico. A menor zeta, más grande es el pico. Eso, mis amigos. Entonces al final ya solo basta cuando tengamos una función de transferencia que tenga varios ceros, varios polos, entonces le calculamos a cada uno, a la constante, porque solo debe haber una, a los ceros y a los polos, y al final interponemos o superponemos o sumamos todas las gráficas y ese es nuestro diagrama de Boe. Bueno, el diagrama de fase del término cuadrático cumple lo mismo que habíamos dicho para el anterior, salvo que entonces ya no baja 45 decibeles por década, sino baja 90 decibeles por década. También empieza una década antes y termina una década después, digámoslo así. Y en este, se me olvidó mencionarlo, sube o baja, pero con 40 decibeles por década, ya no 20 decibeles por década como los anteriores factores estudiados. Listo, espero este tutorial les haya servido. Muchas gracias de antemano y que estén muy bien. Hasta luego.